para estudiar y comentar el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué te vamos a decir, Señor, de esta carta que tú no sepas? Pues tú eres el inspirador de esta carta. Tú conoces todas las circunstancias en las cuales esta carta se concibió y se ejecutó, y cómo corrió y cómo llegó a su destino, Señor. Todo eso fue sobrenatural, porque las circunstancias eran muy difíciles. Lo sabemos por la literatura, no por vida. Pero tú inspiraste y has inspirado en cada generación a tus siervos, a tus ungidos, a tus enviados, para que se lleve a cabo, Señor, tu propósito de extender tu reino en base a tu palabra. No es un reino cualquiera, no es un reino humano, es el reino de Dios, con las leyes de Dios, con la visión de Dios y con la trascendencia eterna de nuestro Dios. Te damos gracias por ello, te agradecemos, te estamos muy agradecidos. Pedimos por los que se están conectando y por los que se van a conectar aún más adelante. Y si no es en esta reunión, pues será en próximas reuniones, Señor. Tú tienes pueblo que busca, que tu Espíritu Santo le redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para venir, Señor, delante de tu presencia, para ser santificado con tu palabra. Porque tú dijiste en tu oración de Juan 17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Padre. Y así, Señor, pues nos ponemos a tus órdenes, nuestros dones, nuestras circunstancias, para que tú los uses. En el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, gracias por esta tarde, Señor, que nos permites estar por este medio, Señor, que has dispuesto, Señor, que se dé un discipulado, Señor, sobre tu palabra, Padre. Te pedimos que tú nos instruyas, nos ayudes a entender todo lo que tú nos quieres enseñar, que está en tu palabra, Señor, todas las respuestas, Señor, que a lo mejor aún no encontramos en nuestra vida espiritual, Señor. Usa tu palabra, Señor, para revelárnoslas, para enseñarnos, para hablarnos, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están por conectarse, Señor. Sé tú con ellos, Padre, revelándoles tu palabra con nosotros, Señor, en este estudio, Señor, que vamos a iniciar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos oficialmente iniciando el discipulado. Ya el pastor Doroteo lo había anunciado en eventos anteriores. No es una novedad, sí es una novedad iniciarlo, pero ya el Señor lo había puesto y confirmado en el grupo pastoral. Y estamos contentos y satisfechos con ello. Nos dirigimos a todos aquellos que van a recibir y que van a continuar con este discipulado. Y quiero advertirles una cosa, varias cosas que tengo en mi corazón. Es una tarea de búsqueda, es una tarea en la cual vamos a aprender, no nada más intelectualmente, sino por el hecho de poner por obra todo aquello que vamos entendiendo y vamos siendo fortalecidos. El ejemplo que estamos siguiendo, pues la labor de Pablo, pero no nada más fue Pablo. Ya en el estudio concreto vamos a ver que fue todo un grupo, todo un equipo
muy, muy integrado por el Espíritu Santo, muy eficaz y lleno de amor y de arrojo en medio de un tiempo y unas circunstancias verdaderamente difíciles. Nada diferente de lo que vivimos hoy, aunque ahora las circunstancias, si bien no tienen la dificultad de la que tenían en aquella época de los viajes, de los peligros y de las incertidumbres, pues guarda, la época actual guarda mucho paralelismo, pues con la pandemia, con la inseguridad en todos sentidos y también con el hecho de que la iglesia muchas veces al no poder reunirse físicamente empieza a desanimarse. Pero sabemos y declaramos que ese desánimo no priva en el contexto que nos movemos porque estamos declarando por la fe que todo lo que el Señor ha provisto es para bien. Todos los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y otra cosa es que debemos ser fieles, que debemos ser perseverantes. Me recuerdo que cuando Daniel oraba, ¿verdad?, para que se pudiera concretar la restauración de Jerusalén, el Señor le dijo que él había oído sus oraciones, pero que era el tiempo justo en el cual las cosas se iban a dar. Y así fue. Muchas veces por no tener paciencia, por desesperarnos, nos perdemos de las bendiciones. O no llegan completas o no las vemos completas. El Señor es fiel. Dios es fiel. Nosotros tenemos que aprender a ser fiel. Voy a dejar a pedirle a Yazaret si quiere tomar la palabra también para dar algún tipo de introducción en este discipulado del libro de Romanos. Adelante, Yazaret. Bueno, hermanitos, Dios los bendiga a todos. El pastor me ha pedido que diera una pequeña introducción a este estudio. Recordemos que cuando Jesús ascendió, cuando Jesús murió, estuvo un tiempo con sus discípulos, los reafirmó y después él partió. Y entre una de esas cosas, a Pedro le dijo que él iba a ser la roca sobre la cual él edificaría su iglesia. Entonces hay un contexto, después de los 4 evangelios, vemos que está el libro de Hechos, que nos narra entre varias de los inicios de la iglesia, que por medio de los apóstoles empezó pues el mensaje a predicarse, y vemos que está la iglesia que se reunía en las casas, y empieza a haber muchos creyentes, inclusive en Hechos narra el día del Pentecostés, y en el día del Pentecostés dice que cuando se derrama el Espíritu Santo, había personas de muchos lugares. Y lo que hizo el derramamiento del Espíritu Santo fue que todos comenzaron a hablar el mismo idioma. Eso quiere decir que el evangelio ya había llegado a muchos lugares. Más adelante en Hechos, es un pequeño contexto antes de entrar a Romanos, también narra un poco de la vida de Pablo, de los viajes de Pablo, incluso encuentros que tuvo Pablo con Pedro. Y lo que yo puedo apreciar en la palabra de Dios, si quieren, vayan conmigo al libro de Hechos, Hechos 15. En esta palabra dice que el concilio de Jerusalén, vamos a leer un poquito y vamos a dar un poquito de contexto. Dice la palabra de Dios en Hechos 15,
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como yo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la lectura. Resulta que entonces en esta predicación del evangelio, que empezó a expandirse a muchos lugares, entre ellos gentiles que no eran del pueblo judío y que por lo tanto no seguían costumbres y tradiciones de la ley judía, muchos hermanos empiezan a decir: no, es que si ya creyeron, entonces tienen que circuncidarse según la ley de Moisés. Entonces vemos que hay como una brecha, vamos a llamarla así, donde entonces dices: bueno, Pedro entiende y dice: es que es por la gracia, ya no es por la ley, es por la gracia a todo aquel que cree, pues que tiene acceso, ¿no?, a todo lo que Jesús y las enseñanzas de Jesús y todo lo que Jesús vino a enseñarnos. Entonces, vemos que había siempre como un insistente conflicto en muchos de los viajes de Pablo, que iba a muchas partes, donde ya había establecidas iglesias, pero no tenían, al parecer, según el contexto que vemos en Hechos, no tenían claro que era por gracia. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, Pablo tuvo muchos viajes. Después nos vamos al libro de Romanos, Romanos 1, y Pablo se presenta ante todos y dice en el 1:16 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Y así es como Pablo inicia esta carta. Esta carta que él inicia dirigida a la iglesia que ya estaba establecida en Roma, hermanos romanos. Y esta carta era para enseñar, era para instruir, porque el mismo Pablo dice en el capítulo 1 que no le había sido posible ir a visitar a los hermanos de Roma. No había tenido la oportunidad, entonces él escribe esta carta a la iglesia, a los hermanos de Roma, y es una joya, o sea, es un libro muy hermoso, del cual yo puedo entender varias cosas. Vamos a empezarlo a estudiar con el pastor, pero este libro nos presenta una gracia que nos alcanza. Pablo en este libro les enseña a los hermanos romanos que el evangelio de Jesús está al alcance de todos.
que ya no eran solo judíos ni por cumplir una tradición o una ley judía, sino que era por gracia y por fe. Este libro también nos presenta una gracia que nos justifica. ¿Qué quiere decir esto? Nos enseña el por qué Dios a través de Jesús hizo todo lo que hizo por nosotros. Sé que otros libros hablan de lo mismo. El pastor el día domingo dio una prédica y hizo un contraste entre dos mensajes. Es el mismo evangelio, pero bajo dos perspectivas, ¿no? El día domingo. Entonces, en esta carta de Romanos, o sea, Pablo nos enseña esa gracia que nos justifica, pero el por qué Dios hace todo lo que hace por nosotros. Y también en este libro, Pablo nos presenta y nos enseña una gracia que nos responsabiliza de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir esto? Sí, la gracia, muy bonito, no lo merecíamos, Dios nos lo dio todo, nos dio a su Hijo, no lo merecíamos, no lo comprendemos, pero nos enseña a ser responsables sobre eso. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no somos responsables de que Dios haya decidido darnos su gracia. O sea, quiere decir, no es porque fuéramos buenos, no es porque fuéramos malos, no. La gracia es así, Dios lo hace porque a Él le place. Pero sí somos responsables de lo que somos con esa gracia que Jesús nos da. Y en esta carta de Romanos, Pablo nos enseña precisamente eso, a cómo responsabilizarnos de lo que Dios, lo que Jesús a través de Jesús nos ha dado. Entonces, el propósito primordial de Pablo al escribir esta carta a los romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la Gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. Entonces, inicia con esta parte donde dice, ¿por qué? ¿Por qué Pablo hace esto? Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder. Entonces, claramente las primeras palabras del libro de Romanos nos revelan esa intención de Pablo de expandir un mensaje, un evangelio, más allá de solo los judíos, ¿no? Porque, o sea, seguían siendo como muy aprensivos con sus tradiciones, con sus creencias, y Pablo lo hace expansivo y dice, no solo para ellos, sino para todo aquel que crea. Y todos estos, todos nosotros, en aquel tiempo que eran los gentiles, pero que hoy en día nosotros que no pertenecemos a la línea judía, israelita, pero hemos sido receptores de esa gracia que ha prevalecido, ¿no? Que prevalece a través del tiempo. Nosotros estábamos en la mente de Jesús. Éramos parte de ese plan, que a lo mejor en un momento dado, los primeros apóstoles no lo comprendían del todo. Pero somos nosotros parte de ese mensaje, parte de ese plan. En Juan 17, que como lo leyó el pastor Laguna, lo tocó este tema el día domingo, donde Jesús ora por nosotros los que aún en ese momento no nos conocía, que somos hoy en día, pues nosotros, los que hemos creído después de aquellos que comenzaron el ministerio del evangelio, ¿no? Los apóstoles, Pablo, etcétera. Estábamos en la mente de Jesús. Somos esa extensión de este evangelio que se hizo abierto, se abrió esa puerta para que todos los que creyéramos pudiéramos tener acceso a las buenas nuevas de Jesús.
Más que cualquier otro individuo, Pablo fue el responsable de ese esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Hizo 3 viajes misioneros por gran parte del mundo mediterráneo, predicando incansablemente el evangelio, que en un tiempo él buscó destruir. Recordamos que era un perseguidor de la iglesia. Después de que regresó a Jerusalén llevando una ofrenda para los necesitados en la iglesia, ahí fue falsamente acusado por algunos judíos. Fue salvajemente golpeado por una multitud enfurecida y arrestado por los romanos. Aunque estos gobernantes en su momento no encontraron culpable de ningún crimen a Pablo, la presión de los líderes judíos mantuvo a Pablo bajo una custodia romana. Fue encarcelado. Después Pablo apeló esa custodia como un derecho, como un ciudadano romano, y después de un turbulento viaje, incluyendo una tormenta donde él naufragó, eventualmente después, soltado por un breve periodo de ministerio, fue arrestado otra vez y murió como un mártir en Roma alrededor del año 65-67 después de Cristo. Pues estamos hablando que todo esto del ministerio de Pablo ocurrió aproximadamente 56 años después de que Jesús había partido. Y hasta el día de hoy, que han pasado más de 2000 años, este evangelio nos ha alcanzado. Y en este libro de Romanos, que es la carta que él escribió en un momento donde él buscaba instruir a los romanos, Dios nos quiere enseñar algo. Dios nos quiere presentar esa gracia que nos alcanza, esa gracia que nos justifica y esta gracia que nos responsabiliza de nuestra salvación. Y pues es todo lo que yo les puedo decir. Cedo la palabra al pastor Laguna. Pastor, tiene apagado su micrófono. Listo. Ya, ahora sí. Amén. Retomo el relato en Hechos, capítulo 20. Si me hacen favor de buscar en su palabra, Hechos 20, del 1 al 4. Yazaret nos dio una introducción de cómo Pablo hizo varios viajes misioneros. Este es el tercer viaje y se puede decir que el penúltimo, porque el cuarto viaje ya fue para irse a quedar a Roma y ya no salir de ahí. En este tercer viaje sucedió lo siguiente en un párrafo muy condensado, Hechos 20 del 1 al 4. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Macedonia es lo que ahora es lo que fue Yugoslavia, las repúblicas de los Balcanes. Hasta allá fue Pablo. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Para Pablo, Grecia ya era conocida. De hecho, llegó a Corinto. En el viaje anterior, Pablo había hecho una estancia en Corinto de año y medio. Un año y medio se estuvo en Corinto, en Grecia. Ahora vuelve a Corinto
después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. La diferencia de este viaje, el tercer viaje, al segundo viaje, donde también tocó Corinto, es que en este tercer viaje ya había sicarios, asesinos judíos pagados por el establishment judío para asesinar, literalmente para asesinar a Pablo. Eran verdaderos sicarios. De allí viene la palabra sicario, que todavía hasta ahora se usa. Pablo lo sabía, que él estaba siendo perseguido, y también lo sabían aquellos que andaban con Pablo. Por eso es que ahora Pablo se mueve más rápido. Además, Pablo nos dice que traía compañía. En el versículo 4 dice, le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea. Son 7 nombres que quizás por primera vez escuchemos, pero son muy importantes. Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos eran, se puede decir, los discípulos principales de Pablo y que ya para el tercer viaje andaban con él. Y se habiendo adelantado, se esperaron en Troas. ¿Qué aprendemos de aquí? Que Pablo seguía moviéndose, seguía cumpliendo el propósito, aunque estaba consciente de que había peligro. Me gustaría en este momento también mencionar que en el libro de Romanos, al final, resulta que el libro de la epístola de San Pablo a los romanos, pues es la más larga de todas las que escribió. Son 16 capítulos. Bueno, el discipulado de Romanos va a durar un tiempo justo para cubrir los 16 capítulos. Estamos empezando, amados hermanos, amadas hermanas, empezamos con una oración de quebrantamiento delante de Dios para que el Señor nos dé la fidelidad y la perseverancia para continuar por los 16 capítulos de la carta a los romanos. Y no son capítulos sencillos. El Espíritu Santo nos dará la sabiduría para entrarle a cada uno de esos capítulos con toda la riqueza y toda la enseñanza que cada capítulo tiene. Allí en Corinto, en el tercer viaje, que ya leí cómo es que llegó a Corinto, había subido a los Balcanes y luego bajó a Grecia y se estacionó en Corinto por unos 3 meses. 3 meses, en la vez anterior estuvo 1 año y medio. Pero estos 3 meses fueron muy, muy importantes por dos cosas muy importantes. Pablo en ese momento se había echado a cuestas 2 tareas. Y miren, como cristianos, el Espíritu Santo nos da tareas, no tan importantes como las de Pablo, pero sí nos da tareas. Y, por ejemplo, nos está dando la tarea de seguir en el discipulado de Romanos, junto con los otros discipulados que ya llevamos de parte de la iglesia. A Pablo le había dado la tarea de ir a Jerusalén, pero no nada más como turista o a ver a los amigos. Pablo iba a ir a Jerusalén para llevar una ofrenda y para hacer un sacrificio en el templo de Jerusalén. A la mayor parte de sus compañeros les parecía algo absurdo, pero a Pablo no. No se supo hasta el final la razón por la cual Pablo quiso ir a Jerusalén. La otra tarea era escribir y enviar una carta
a los creyentes en Roma. Efectivamente, en Roma había iglesia de creyentes, muchos de ellos conocidos de Pablo, porque había mucha migración de gente que se iba a Roma y había otros de Roma que salían. Los emperadores de aquella época eran muy caprichosos y emitían leyes, por ejemplo, contra los judíos, y todos los judíos de Roma tenían que salir. Y a veces no. Entonces, muchos conocidos de Pablo se habían ido a Roma. Había quien iba a recibir la carta. La carta él la había prometido. Y aprovechó esa estancia en Corinto para escribirla. Dicen que se encerró con él dictaba y había una persona que le escribía y así estuvieron escribiendo la carta durante semanas. No muchas, porque la carta tenía que salir en una fecha específica. Imagínense que la carta eran 16 pergaminos escritos en pergamino de piel de animal. Esos eran los pergaminos, por un escribano muy minucioso, y la carta estaba escrita en griego, como todo el Nuevo Testamento. Iba dirigida a los creyentes en Roma. Ya lo dijo la sierva de Dios, Yazaret, el propósito que Pablo tenía y cómo los creyentes esperaban esta carta. De las dos cosas que Pablo se había echado a cuestas en ese momento, las dos la realizó. Ninguna era sencilla. Esta carta resultó hartamente complicada. Incluso cuenta la historia que los tres capítulos los entregó ya yéndose el correo que llevaba la carta, y la persona que llevaba la carta a Roma fue una dama, una mujer que tenía características muy especiales. Se llamó Febe. Y Febe, Pablo eligió a Febe porque era muy arrojada, muy valiente, muy responsable, amaba mucho al Señor y amaba mucho a la obra, y era capaz de cualquier cosa para llevar a cabo su misión. La carta pudo haberse perdido en el camino, no había más que una copia, pero no sucedió así. La carta llegó a Roma y la recibió otra mujer llena del amor al Señor y a la obra, llamada Priscila. Era muy importante la obra de Dios que se hacía en las casas. Los grupos que había en las casas, en los hogares, ahora son una realidad. De hecho, en este momento yo estoy en mi hogar, tú estás en tu hogar y cada uno estamos en tu hogar y siguiendo un discipulado. Ahora son una realidad. En aquella época también lo era. ¿Y para qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito de reunirnos en los hogares? Bueno, el primero es para orar. La oración es lo que caracteriza al creyente. La oración es su firma de lo que el creyente ejercita todos los días, a toda hora. Segundo, el estudio de las Escrituras. Amamos la palabra, amén. Amamos la palabra de Dios, somos santificados en la palabra. Una tercera razón por la que tenemos reuniones en las casas es que no podemos ni debemos estar aislados con los pastores. Me siento alentado porque ellos tienen esa carga de que no
debemos aislarnos y han hecho todo lo posible para que tengamos estas reuniones y no sentirnos aislados. Aunque las circunstancias de la pandemia y los protocolos que las autoridades han estado implantando van en el sentido de no tener relaciones presenciales. Sin embargo, este medio impide que nos sintamos aislados. No debemos estar aislados. Busquen, observen a sus hijos, su familia, que ninguno esté aislado, que ninguno se aísle. Hay mucho trabajo que hacer en las familias, a veces hay que, con mucho amor, llamar a los hijos, a la enseñanza y ver que no están solos, que no están aislados, no estamos aislados. Y el propósito de Dios es llevar a muchos hijos a la gloria. No, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10 dice lo siguiente. Y allí podemos ver claramente cuál es el propósito de todo esto. Cuando el Señor nos llame como iglesia, pues se van a acabar las reuniones en las casas, porque ya estaremos con el Señor. Porque se cumplirá lo que dice aquí Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Allí en los hijos que son llevados a la gloria, pues hay que mantenerse fieles, hay que confirmar que estamos incluidos. Yo lo veo así, cada uno de nosotros que el Señor ha llamado es como un pequeño remolino y todos vamos en pos de un gran remolino que es Cristo. Pero cada uno de nosotros en nuestra actividad evangelística que empieza por nuestro hogar, como los remolinos jalan, ¿verdad? Jalan para irse. Y un día un gran remolino se llevará a todos los llamados, los elegidos a la gloria, en un mover poderoso que fue como el éxodo, pero el éxodo actual, el éxodo de Cristo, que nos lleva a todos a la tierra de la promesa. Así pues, estamos en un discipulado. Ya leímos que Pablo tenía discípulos y ellos le apoyaban e incluso le servían como guardaespaldas porque estaban los sicarios, los asesinos, y estos discípulos estaban entrenados. ¿Cuál es el propósito de un discipulado? También Jesús tenía sus discípulos, incluso alguno de ellos quiso sacar la espada y la sacó y le cortó al siervo del templo la oreja, ¿verdad? Cosa que no fue del agrado de Jesús. Tenía sus discípulos. Todavía estamos llamados a ser discípulos. ¿Qué implica un discipulado? Es conveniente aclararlo. Un discipulado implica compromisos mutuos. Lo repito, compromisos mutuos. Vieran cómo estoy seguro que Yazaret, vamos a estudiar, oramos, todo para poder iniciar este discipulado y transmitirlo a ustedes y todos juntos discipularnos. Nosotros nuestra parte, ustedes su parte, pero implica compromisos mutuos. Es bueno saber que estamos siendo fieles y es bueno saber que
el grupo crece y que el grupo crece no nada más en números, sino en fidelidad. Un discipulado implica entrenamiento. Vamos a ser entrenados. ¿Para qué? Los objetivos se van a estar definidos. Entrenamiento, objetivos definidos. Un discipulado incluye reconocer la vitalidad y la vida del Espíritu en nosotros. Muy hermosamente lo explicó Yazaret. Verdaderamente llegó a mi corazón la explicación que ella dio, porque a través del discipulado vamos reconociendo la vitalidad y la vida del Espíritu en nosotros. Y desde luego que el discipulado trae una renovación constante de la iglesia. Y eso depende de nosotros. El Señor está poniendo los medios, el Señor está poniendo los recursos para que ese discipulado se dé. Dios está formando un pueblo, indudablemente que así es. Dios está formando un pueblo desde siempre. No empezó ahora en el Nuevo Testamento. A mí me llama la atención cuando estudié nuevamente el momento de la crucifixión de Cristo y la resurrección. Allí dice que cuando Cristo resucitó, en uno de los evangelios dice que se abrieron los sepulcros y algunos santos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, resucitaron también y se aparecieron a muchos en Jerusalén. El pueblo de Dios no está circunscrito a lo que nosotros queremos pensar. Dios es Dios y Él tiene su llamado y sus elegidos. Él, el Señor, a su pueblo le llama familia. La familia de Dios, la familia de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento solo puede ser apreciada cuando se la mira como el pueblo de Dios, unida en una relación familiar. Familiar. Es lo más hermoso. Una familia. Esto hizo muy atractivo el Evangelio a las personas en Roma y en todo lugar. Fíjense que en Roma había muchas clases sociales. Podríamos decir, empezando por los de arriba, se llamaban los patricios, los senadores, los que detentaban el poder y tenían las riquezas, y de allí para abajo. Abundaba en Roma los esclavos o los siervos. Podían tener señor o podían ser libres, pero eran finalmente siervos. No tenían ninguna propiedad y no tenían ninguna posibilidad de prosperar. Como habían nacido, así se iban a quedar ellos y sus hijos, y aún se daba el caso que vendían a sus hijos como siervos por alguna necesidad. Y había señores que tenían muchos siervos y todos tenían que obedecer. La clase media, tal como ahora la conocemos, no existía. Había algunos empresarios, algunos de ellos eran amigos de Pablo, y en base a los cuales, como Priscila y Aquila, que eran fabricantes de tiendas de campaña para vivir, ¿no? No todos vivían en un edificio. Y cuando se predica el evangelio de la salvación, cuando se habla que podías pertenecer a la familia de Dios, esto fue un impacto en esa sociedad, porque nadie les había hablado así. Algunos ni familia tenían, los habían traído de sus lugares como esclavos y no habían vuelto a saber de su familia. Y lo que más aprecia el ser humano es la familia. Por eso, porque Dios nos hizo seres familiares. Él quiere una familia y está formando una familia. Miren,
un discurso ya final de motivación que no creo que se necesite. Pues entonces, como ahora el Señor nos pide que confiemos y continuemos, que perseveremos. El sello de calidad de un cristiano es la perseverancia. Dice la palabra de Dios en las promesas de más alta calidad, de más alto rango que da Dios para su pueblo. El que persevere hasta el fin, ese será. Muchos quizás empezamos la carrera, muchos nos parece interesante, muchos como en una carrera se quedan en el camino. No seamos de esos, oremos por ellos, ayudémoslos. Muchas veces alguien anda cojeando. Yo alguna vez corrí un maratón y llegué cojeando. Y bueno, hubiera sido que alguien me arrimara el hombro, no me lo permitía. Pero en la carrera de Dios sí. Ayudemos a los que están desanimados. Animémoslos. Es una muy buena oportunidad el discipulado. Esperamos no hacerlo denso, no hacerlo. Tenemos la visión de la juventud en Yazaret, una visión de experiencia en mi persona y el mover del Espíritu Santo para que el discipulado de Romanos sea algo ameno, algo que sintamos que nos está dando recursos para nuestra vida de fe. Finalizo comentando que lo que nos pide el Señor es mantener viva la fe. Voy a dar algunos comentarios de cómo mantener viva la fe. Si estás anotando, lo voy a ir diciendo despacio. Mantenemos viva la fe madura se fortalece. Y puedes anotar, la fe madura se fortalece, 2 puntos. Inciso número 1, en el sufrimiento. La fe madura se fortalece en el sufrimiento. Inciso número 2, en la persecución. Inciso número 3, la fe madura se fortalece en la espera. En la espera, en la paciencia. Inciso número 4, la fe madura se fortalece en las pérdidas. En las pérdidas. Ahora voy a dar 4 incisos en los cuales la fe se sustenta. La fe se sustenta al dejar el rencor y dar el perdón. Cuando somos capaces de dejar el rencor y dar el perdón, estamos operando en fe, sustentando en fe. La fe se sustenta, inciso número 2, al tener otro mundo en mente. La palabra de Dios nos da bastantes elementos de los cambios en esta vida y en la venidera que el Señor tiene reservados para su pueblo, para su familia. Allí mismo en Juan 17 me conmovió mucho cuando Jesús pide 2 cosas, una para él y otra para nosotros. Lo que Jesús pide para él, según lo recuerdo, le dice, Padre, lo que yo te pido es que esté yo contigo con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Regresar a mi lugar contigo y estar en unidad. Y 2, que de los que me diste,
a donde yo esté, ellos estén conmigo. Amén. Amén. Si tenemos en mente esas promesas, podemos, por medio de la fe, sustentarnos y seguir adelante aún en la sufrimiento, en la persecución, en las largas esperas y en las pérdidas. A este mundo venimos a vivir y a perder, vamos perdiendo juventud, vamos perdiendo la salud, vamos perdiendo conocidos, familiares, pérdidas y pérdidas y pérdidas. Pero la fe nos hace ser verdaderos creyentes sustentados. También la fe se sustenta al saber que lo que hagamos será juzgado. Y tú me dirás, no, que ya no va a haber juicio para nosotros, que ya todo es por gracia. No, sí habrá un juicio, el juicio de los creyentes. Alguna vez vamos a predicar sobre esto. No para salvación, porque la salvación es por gracia, pero sí nuestras acciones van a ser evaluadas por Cristo, según sus principios, según lo que Él nos enseñó, según el ejemplo que Él nos dio. Y Pablo siguió ese ejemplo. Y finalmente, la fe se sustenta en nuestra amistad con Dios. Nuestra amistad con Dios. Todo esto, Pablo lo resume en un discurso que está precisamente en Hechos 20 y con el cual voy a terminar. Hechos 20 del 17 al 38. Tengo ante mí a Lucero Tapia. Lucero, ¿podrías leer Hechos 20 del 17 al 38? ¿Sí? ¿Tienes a la mano tu Biblia? Sí, pastor. Quiero decir que este discurso sumariza todo lo que hemos venido diciendo. Y Pablo lo pone en un discurso muy emotivo, y él se despide de un grupo de gentes que ya sabe por el Espíritu que no va a volver a ver. Hechos 20, ¿qué perdón, pastor? Del 17 ¿Sí? hasta el final, hasta el 36. 17 al 36. Okay. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, del versículo 17 al 36. Enviado pues desde Mileto hasta Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me espera prisiones y tribulaciones, pero de ninguna manera cosa hago caso,
y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que traiga con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he venido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todo su corazón. Amén. Qué conmovedor, ¿verdad? Y cómo en este discurso dado a personas que ya no iba a volver a ver, hace un resumen de su ministerio y del espíritu con el cual él lo realizó. Te agradecemos, Padre, te agradecemos. Voy a orar para terminar el discipulado. Vamos a bajar nuestra cabeza y darle gracias a Dios por lo que hemos recibido el día de hoy y por lo que empieza en este discipulado de Romanos. Te agradecemos, Padre, porque nos has mirado con agrado, nos has mirado, Señor, con benevolencia. Y Señor, pues nos estás edificando como familia. Te agradecemos por ese concepto de que somos familia. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe fortalecida en el trabajo, en el sufrimiento, en las persecuciones, en la espera, en las pérdidas. Ayúdanos, Señor, también a sustentar nuestra fe al dejar el rencor, al dar el perdón, al tener otro mundo, un mundo que nos espera algo diferente a lo que vivimos hoy, pero que estamos por fe declarando que viene. Al saber que nuestras obras serán juzgadas no por los resultados, sino por el amor que pusimos en ellas, porque los resultados los haces tú, Señor. Tú das el resultado. Lo que nos pides es que lo hagamos con amor y por amor a ti, por amor a los hermanos y a los incrédulos, así como Pablo expuso su vida para que allí en Roma muchos fueran ganados para el reino de Dios. Y aún del grupo del faraón y del ejército romano, muchos fueron alcanzados en esa época y creyeron. Y también, Señor, que se sustente nuestra fe, no en nosotros, sino en nuestra amistad contigo. Dices que ya no nos mirarás como siervos, sino como amigos. Somos amigos. Nuestra amistad con Dios
amistad con Dios, amistad con Cristo, amistad con el Espíritu Santo. Somos amigos y nuestra fe se sustenta en esa preciosa amistad, amistad entre nosotros como cuerpo de Cristo, buscando hacer el bien y no buscando lo nuestro, sino buscando la mejoría del prójimo. Señor, abre nuestros ojos para ver quién es nuestro prójimo, a quién podemos ayudar. A veces en las familias viene bien una ayuda externa. No sé, Señor nos pondrá qué tipo de ayuda necesitamos unos de otros. Entre jóvenes pedimos, Señor, que tu palabra corra en abundancia, en amor, no en reproche, en amor, en amor. Aquí Pablo no está reprochándole a nadie, él está diciendo lo que hay en su corazón y de qué manera él sirvió. Debemos servir por amor y dejar los resultados al Señor. Un día el Señor mirará nuestros motivos y eso es lo que va a evaluar. Te damos gracias, Señor, pues por esta tarde, por esta noche. Te pedimos que el descanso venga, Señor, porque hemos estado contigo, la presencia del Espíritu Santo. Y si hay algún enfermo en este momento, en algún hogar, en el nombre de Jesús estamos orando por esa enfermedad, ese problema que haya en cada hogar. En el nombre de Jesús, con la fe que tú nos has dado y el poder del Espíritu Santo, clamamos por sanidad. Clamamos por sanidad. Y si hay necesidad económica o financiera, por falta de trabajo, falta de oportunidades, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos puertas abiertas, Señor. Y la provisión fluya para que el sustento no falte, Señor. Pero tenemos fe, Señor, tenemos fe. Y si hay problemas interfamiliares, de relaciones, en el nombre de Jesús declaramos que por tu gracia y tu misericordia, el enemigo no tiene oportunidad en nuestro hogar. Con un creyente que haya en un hogar, el hogar es santificado y muchos vienen a tu conocimiento. Danos fe y danos confianza para mantenernos firmes. Y por los que han de venir, como dice Juan 17, por los que se han de conectar en futuras discipulados, pues ya estamos orando por ellos. Ya estamos orando, porque tú los conoces, tú los vas a llamar si esa es tu voluntad, Señor. Oramos por la iglesia y por nuestros pastores y líderes, que tú los fortalezcas, porque ellos se esfuerzan con amor, tomando como ejemplo los que la Biblia nos ha puesto. Gracias por todas esas bellas personas de las que habla la Biblia y los que han seguido haciendo la labor, y que, Señor, pues también somos tus discípulos. En el nombre de Jesús, amén. Pues en este momento y con esta oración, pues se concluye. Miren, el próximo viernes vamos a estudiar el capítulo 1 hasta donde lleguemos. Yo les pido que lo léanlo varias veces, el capítulo 1 de Romanos. Lo van a encontrar por un lado muy interesante, por otro lado muy complicado. Van a ver por qué cuando lo lean. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para poderlo interpretar. No tenemos que terminarlo. Es bastante largo y tiene bastantes cosas que tenemos que dejar bien claras hasta donde la sabiduría del Señor nos dé. Entonces, Romanos capítulo 1. ¿Correcto, hermanos? ¿Estamos en ese entendido? Amén. Amén. Gracias, Delfis, te estoy viendo. Mauricio, muchas gracias. Y a todos los que, gracias a Dios, se conectaron.
y a todas las familias. Yo sé que hay mucho pueblo y que hay un mover del Señor en medio de nosotros. Pues buenas noches. Declaramos terminada la reunión y pues buen provecho para la cena y un buen descanso en Cristo. Muchas gracias, pastor. Buenas noches. Dios lo bendiga. Buenas noches a todos. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor, por el estudio del día de hoy. Bendiciones. Gracias a todas las familias, bendiciones a todas las familias. Hasta luego. Carita muy hermosa de este chico. Y gracias, hermana. Dios les bendiga. Y pues hasta aquí estamos conectados y ya habrá el momento en que ya se corte la reunión. Muchas gracias. Tengan paz y mucho gozo y alegría.